Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este programa que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y un programa donde creemos, no importa qué digan las autoridades del país, en cubrebocas, que me lo voy a eliminar en este momento porque estamos a distancia suficiente, y en vacunación. Tengo incluso la bivalente más las otras 3, porque yo sí creo en eso, no, repito, no, tienen todo el derecho las autoridades de decir lo que quieran, pero yo creo en las explicaciones que nos dieron y tengo el privilegio de tener con nosotros al ingeniero Urbina, don Alejandro ahora es un innovador empresario en Tierras Morenas, de Tilarán, de Guanacaste, que es un lugar precioso. Yo había ido de niño y hace un año y medio anduve por ahí cerca y me pellizcaba y no me sentía. Pero no vamos a hablar de eso. Don Alejandro fue director del diario La Nación y le tocó, no sé cuánto reflejo eso porque yo no tenía que ver con el diario, la transformación o el inicio de la transformación del diario en papel al diario cuasi internet en aquel momento, más todo lo que ha venido ocurriendo. Por cierto, don Alejandro además le interesan mucho los temas electorales, pero no vamos a hablar de ese tema tampoco, sino que más bien yo lo invité, tuve la canallada de pedirle un favor, que era que escuchara una conversación con un periodista de La Nación, nada más que no La Nación .com, sino lanacion.com.ar, que es La Nación de Buenos Aires, y Carlos Pañi es un historiador que devino periodista y que plantea un poco el tema de cómo en una sociedad liberal el periodismo y los tribunales de justicia son fundamentales para esto. En el mundo de las verdades alternas e incluso aquellas donde algunos exmandatarios no muy liberales o no muy creyentes en eso, sino en verdades alternas, quieren regresar por la vía electoral, es atinente. Además, me pareció un ejercicio precioso para que don Alejandro me revele a mí la visión de sus ojos, que ahora usan unos lentes distintos de la última vez que conversamos. Y le escucho, don Alejandro. Muchas gracias, don Juan Rafael. Sí, ha cambiado mucho. Las democracias liberales en los últimos 30 años han cambiado un montón. Yo he tenido la oportunidad, por razones profesionales, de ir moviéndome con ese cambio desde que entré a La Nación en cómputo en el 89.
y montamos la primera edición de La Nación Digital, se llamaba, y ahí me atrevo a corregir a Pañi, que dice que antes del 98 no habían diarios puestos en línea en internet. Nosotros el 7 de abril del 95 y así sucesivamente todos los días pusimos lanación.com. Fuimos el primero en Latinoamérica y uno de los primeros en el continente. Y empezó a cambiar todo. Pañi señala muchas de las consecuencias de ese cambio, con las cuales coincido en gran parte. Otras, digamos, no es que discrepo, sino que me parece que hay campo para ampliarlas. Y luego, en las soluciones que yo veo a este deterioro, y podríamos llamarlo, las democracias liberales están en recesión. Particularmente creo que la costarricense tiene cáncer, no solo está en recesión. Y hay algunas medidas que podemos proponer e incluso probar en el país para ver si podemos darle vuelta a esa tendencia negativa que no es solo de Costa Rica. Es decir, en el mundo, la recesión de las democracias en el mundo está en recesión. Entonces hay varias ideas, propuestas que le da vuelta. Algunas, por lo menos una me gustaría mencionar, y es de tipo electoral, que precisamente ataca o busca corregir, y para hacer un término ganadero, el ensilamiento de la opinión pública, que Pañi menciona. En fin, me tocó ser director de La Nación del 2003 al 2010. Antes de eso había sido del Financiero y luego me fui a sacar una maestría a Colombia, donde todo lo que me enseñaron, entre otras cosas a escribir, me enseñaron, y yo diría que el mejor curso que he llevado en mi vida, y fue la ética en el periodismo. Ese es, y hemos tratado de comportarnos de acuerdo a esas enseñanzas. Haremos, don Alejandro, una detención para que el canal nos invite a regresar. Continuamos aterrizando en el siglo XXI con el mundo que ayudó a crear don Alejandro a finales del siglo XX, y como él estábamos cuando él estaba en la Universidad de Columbia. Sí, en realidad la internet, que yo estuve conectado desde 1974, cuando estudiaba en el MIT, tenía email, no tenía nadie a quien escribirle, pero tenía email. Revolucionó todo y cambió todo. Y lo que más cambió en el caso particular de las democracias y en específico de la prensa fue el modelo de negocios.
Anteriormente, la prensa, por diferentes razones, podía ser, heredó, y yo le heredé cuando fui director, una credibilidad histórica. Por esa credibilidad histórica tenía lectores, por esos lectores tenía anunciantes, por eso esos anunciantes tenían un balance de situación saludable, por ese balance de situación y solo por ese balance de situación saludable podía ser independiente, y por esa independencia fortalecía la credibilidad, y era un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso se rompió. Se rompió primero con los avisos económicos, y se me escapa en estos momentos el nombre, Craigslist era. Ese fue el que empezó a corroer el modelo económico. Se fueron los avisos económicos, y después vino Google, y se fueron los avisos, o un altísimo porcentaje de los avisos, y después vino Facebook, que lo que quedaba de avisos económicos, de la publicidad, también se fue. Entonces, el sustento de ese modelo se desquebrajó, y había que buscar ingresos solo por suscripciones y todo. Desgraciadamente cometimos errores desde el puro principio, en donde publicamos el diario en línea gratis, y no establecimos la costumbre de pagar por información, aunque fuese, digamos, mínima. Darle vuelta a eso fue muy difícil. Se mueven los lectores por diferentes razones, pero sobre todo por comunidad y por costo en línea, y no solo los lectores obtienen la información, sino que sienten un foro donde expresarse, mucho más amplio, es más, ilimitado, del que tenían antes. Y como bien menciona el profesor Argentino, en el periódico, en el diario, le publicábamos máximo de 6 cartas a los lectores, así muchísimo, pues entre otras cosas por el costo del papel. Y ahí no. Ahí en línea, los lectores o los participantes, por decirlo así, pueden expresar en buena hora todas sus opiniones. Para mí, y lo menciona el profesor, la principal característica de las redes sociales más perjudicial es el anonimato. Y con ese, es decir, si nosotros elimináramos el anonimato de las redes sociales, y en Costa Rica podría ser muy sencillo, porque en Costa Rica no solo tenemos cédulas, y también incluso tenemos firma digital. Que bueno, así como en la prensa escrita obligamos legalmente a aquellos que quieren publicar un campo pagado, que un campo pagado es, esta es mi opinión y yo quiero que todo el mundo la oiga. Bueno, hay una firma del responsable. Creo que en redes sociales debería haber una firma del responsable. ¿Por qué? Porque la gente se atreve a decir más barbaridades cuando está detrás de un velo que le provee anonimato, a cuando tiene que salir y dar la cara. Entonces ese es uno de los puntos que yo creo que podríamos valorar como sociedad, de exigir eso, so pena al medio de ser corresponsable con las barbaridades que diga el autor. Y en Estados Unidos incluso también han ido y están por ese lado. Es más, creo que la Corte Suprema acaba de acoger un caso
me parece que es el artículo 32 de no sé cuál ley la que hace corresponsables y no trata a los medios como proveedores de servicios de telecomunicaciones, en donde se lavan las manos. Claro. Y por una razón, no se lavan las manos. Todos los medios electrónicos tienen un algoritmo que le da prioridad a unos u otros, no sé cómo decirle en español, posts de las diferentes gente, o temática o autores o lo que fuera. Entonces sí hay un aspecto, llamémoslo de edición, en el sentido de establecer la prioridad de los diferentes artículos. Entonces sí son corresponsables, por lo menos, de qué es lo que le enseñan a la gente. Entonces ese es uno de los aspectos que creo que deberíamos como sociedad considerar. El otro que tenemos, y que lo menciona Pagni, es Carlos Pagni. Correcto. Es el ensilamiento. Y es esos algoritmos conducen a que los lectores solo lean opiniones que refuercen sus propios prejuicios. Entonces, tenemos hilos donde no oyen nada los demás. Nada que no corresponda a las opiniones de su tribu. Y entonces se van, y estoy hablando de todo el espectro ideológico, se van concentrando, o por lo menos sus verdades se van haciendo más y más y más limitadas. Para decirlo en tico, y con esto concluimos este segmento, los liguistas solo se hablan con liguistas y los cartagineses solo con cartagineses y ya, y entonces no hay... pero regresamos una vez que el canal nos invite a hacerlo para el tercero y último segmento. Continuamos escuchando a don Alejandro. Por favor, don Alejandro. Pues estaba mencionando lo inconveniente de que la audiencia, los lectores, se oigan ese cuarto de eco, para decirlo en español, del inglés echo chamber, cómo romperlo, porque ese problema se traduce al problema electoral. Uh-huh. Y los sistemas que se desarrollaron, electorales, me refiero, hace 70 años, y que funcionaron muy bien para una sociedad, digamos, limitada en el número de jugadores electorales, en la mayoría de los casos a 2, cambió. Y ahí es donde entro con la parte electoral. Yo considero que la primera y segunda ronda, en cómo están definidas, promueven esos extremos. Claro. ¿Por qué? Porque yo solo necesito apelar, para volver a su analogía futbolera, a la barra dura de la gradería de Sol, uh-huh, que me permita lograr suficientes votos para llegar a segunda ronda. Y eso es todo lo que busco. Y eso, segundo, puede ser 18% de la votación, mucho menos del padrón completo. Y eso lo vemos, bueno, en Estados Unidos el sistema es
peor. Pero lo vemos en Latinoamérica. Ahí está el caso de Perú, que no sé, los números de con cuánto llegó es insignificante. Y la solución ya está inventada. Y no es de Alejandro Urbina, ni mucho menos. Y se llama en inglés RCV, Ranked Choice Voting. En español yo la traduzco como votación preferencial clasificada. Y nada más para poner un ejemplo que no voy a detallar aquí. La vez pasada tuvimos 25 candidatos, pues en 31 creo, ¿no? Bueno, al final no sé, creo que en la papeleta final, solo, pero bueno, bueno, da lo mismo. Muchos. Este sistema lo que hace es que en lugar de votar usted solo por su primera preferencia, vota también por una segunda preferencia. Y con eso se evita ir a segunda ronda. Porque se determina quién gana no solo por los votos que recibió como primera preferencia, sino por algunos de los votos de segunda preferencia de los demás candidatos. Entonces, bueno, y se usó en el 2021 para la alcaldía de Nueva York, se ha usado en Nueva Zelanda, en Alemania, etcétera. Pero ¿qué es lo que logra esto? No es solo el ahorro de la segunda ronda, que sinceramente el costo de la democracia a mí me tiene sin cuidado. Y además en Costa Rica es muy, muy barata. No sé cuánto pagamos, $10 por voto o menos. Entonces, es decir, botamos plata en mil otras cosas. Pero lo que logra este sistema es que los candidatos ya no vayan a los extremos, sino que tengan que apelar a el centro. Y es como si usted obligara en las redes sociales a enseñarle opiniones contrarias y romper esos hilos para que sea más abierto. Y haya, como ocurría y como aún ocurre en los medios de referencia, opiniones con las que uno no está de acuerdo. Y uno de pronto dice, hombre, tal vez este señor o esta señora tienen argumentos contrarios a lo que, pero yo no los había visto. Y es ese diálogo, para mí, el que establece la cohesión. Y lo otro que hay que pensar es de dónde viene el cáncer de la democracia, porque no solo viene de ahí. El cáncer de la democracia, que para mí y para otros autores, las democracias liberales están formadas por dos cosas. Una es la parte electoral, donde hay un voto por persona, y otra es la parte capitalista, que genera riqueza. Y la parte electoral le pone cotos y restricciones a ese capitalismo para que no sea capitalismo salvaje, sino que beneficie a la mayoría. Y a través del tiempo lo que hemos visto es que ese matrimonio entre el capitalismo y el sistema electoral se fue desgranando porque el poder económico no le gustan los cotos y las regulaciones y las restricciones, y fue interfiriendo, y eso lo hemos visto en todo. En Estados Unidos hay un voto incluso de la Corte Suprema. Aquí lo hemos visto de el poder económico influyendo en el poder político para que le modifiquen, como digo yo, las reglas de la FIFA y se puedan meter goles con la mano. Excelente resumen. Muchísimas gracias por enriquecernos
Nos queda un minuto, de manera que una última reflexión. Yo creo que afortunadamente, y esto es, digamos, mi sentimiento, tocamos fondo las democracias o algunas democracias liberales. Y creo que desgraciadamente nos tocó una pandemia y una guerra para ver cuán serio era la enfermedad que teníamos. Sí. Pero tengo, digamos, la ilusión de adolescente de que las nuevas generaciones se están dando cuenta de que no podemos dar por un hecho las democracias, sino que tenemos que pelear para que sigan funcionando. Pues excelente conclusión. A las amigas y amigos los invitamos a que permanezcan con los espléndidos programas de 15 UCR, y a usted muchas gracias y feliz regreso a Tierras Morenas. Muchas gracias. Ha sido un placer.